aumento y otro. Así que vamos a cerrar una vía aquí para que no afecte la tercera persona. Así que vamos a calle, vamos. Buenas tardes nuevamente, amigos de prensa en Ovebugle, Panamá. Pues aquí estamos en el área de Chiriquirande, Rambala, frente a la Caja de Seguro Social, Hospital de Chiriquirande, con los jubilados y pensionados. Pues protestan hoy exigiendo serias anomalías al gobierno, respuesta concreta sobre la fusión entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Pues a continuación algunas preguntas a los manifestantes de esta tarde y le dará alguna información sobre sus inquietudes y anomalías. Una manifestación de jubilados y pensionados del distrito de Chiriquirande y comarcas, pues ellos exigen 100 balboas al aumento mensual, 10 balboas pago de los retroactivos del 2020 regulado en la ley 51 del año 2005. También ellos, los jubilados y pensionados, exigen el pago del 3% de interés del 13º mes de 36 años, rechazo a la tarjeta bancomática, como ya le comentaba, rechazo total al acuerdo de la ley 311, pues que está en el proyecto de legislación, está listo para sancionar. Algunos son anomalías, pues que ellos rechazan como jubilados y pensionados, tanto de la comarca de Ovebugle como de Boca del Toro, específicamente los jubilados del distrito de Gironday, del distrito de Chiriquirande, son los que están luchando ahorita mismo aquí exactamente ubicado al frente del hospital de la Caja de Seguro Social, llamado Hospital de Chiriquirande. Pues esto es una protesta a nivel nacional, pues nuestros compañeros jubilados y abuelos pues luchan por eso, por el aumento de salarios, el 10% de pago, el 3% de pago, el rechazo a la tarjeta bancomática y rechazo total al acuerdo de ley 311 que fusiona la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. ¿Quién no enseñó a luchar, Victoriano Lorenzo? ¿Quién no enseñó a luchar, Urracá? ¿Quién no enseñó a luchar, Urracá? Sin lucha no hay victoria.